Amada Iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Hoy, domingo 28 de junio 2020, una vez más entramos a la presencia de Dios a través de nuestro culto online. Vamos a orar, por favor. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad nueva que nos das, Señor, de poder transmitir tu palabra, introducirnos en ella, Dios, para poder discernir, tener entendimiento y que tú estés moldeando y trabajando en nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, odre nuevo, vino nuevo, es el tema de hoy. Marcos, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice así la palabra de Dios. Nadie remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva, porque la tela nueva tira de la vieja y el roto se hace mayor. Tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres y se pierde al mismo tiempo los odres y el vino. A vino nuevo, odres nuevos. Este texto lo he escuchado en muchas ocasiones sobre muchos predicadores y todos enfocan la interpretación y lo hacen a unción. Cuando se habla de vino nuevo, obviamente, ¿no? Se entiende el tema de la unción, el vino como la unción de Dios, y qué mejor tener en nuestro odre el vino nuevo y que se vierte de parte de Dios. Pero déjenme decirle algo, amados hermanos, y en esto hay que poner bastante atención. Un texto tiene que leerse de acuerdo al contexto, la cual se está desarrollando. Entonces, para entender esto, quiero que ustedes me acompañen al contexto de Marcos 2. Y vayamos tal vez no mucho al versículo 1, de repente nos vamos al versículo, podemos irnos al versículo, desde el llamamiento de Leví, que es el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándole, le siguió. Aconteció que estaba Jesús a la mesa en casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús los sanó, los escuchó y le dijo, ustedes no tienen potestad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a justos y no a pecadores. Los escribas y fariseos criticaban a Jesús por su forma de pensar, por sus costumbres. No eran las costumbres que se había establecido en la ley, porque los escribas y los fariseos y los sacerdotes siempre estaban manteniendo la ley, pero había algo interesante en todo esto. Aun cuando estaban bajo la ley, no cumplían la ley. Fíjense ahora en el versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan? Están hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos. Llegando a Jesús le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Y aquí va nuestro texto que hemos dado como base. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y de otra manera el mismo remiendo tira de lo viejo y derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes que sí son estudiosos y entendidos de la palabra de Dios.
aquí en el contexto que he leído, porque no solamente estoy leyendo desde el 13. Si ustedes leen desde el versículo 1, está hablando que Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús sanó a leprosos, Jesús sanó a un paralítico, y ahora fíjense que está hablando del ayuno. Entonces, todo esto, ¿qué les suena a ustedes? ¿De unción? La verdad que no. Entonces, Marcos 2, 22, no está hablando de unción fresca y nueva. Marcos 2, 22 está hablando de entendimiento, pensamiento, intelecto, la forma como los fariseos y escribas entendían, pensaban, y la forma como Jesús pensaba y entendía. No les cabía, no captaban esto, por eso que siempre le preguntaban a Jesús y le decían, ¿por qué tú puedes sanar a los enfermos? ¿Por qué tú tienes, quién te dio la potestad de, ¿qué te digo? De perdonar los pecados a las personas. Esto solamente lo debe hacer Dios. No comprendían, no entendían y no sabían quién era Jesús, obviamente. Ahora, fíjense algo más, amados hermanos. Cuando estamos hablando de odres nuevos, estamos también hablando de vino nuevo. Vino nuevo no es unción fresca aquí, al menos en este texto no lo es. Vino también se interpreta como unción, cierto, pero en este texto no. Si ustedes se han fijado en el contexto, no habla nada de unción, no habla nada de avivamiento, no habla nada de frescura y descanso para la vida de los creyentes. Está hablando de forma de pensar. Ahora, fíjense otra cosa. El vino tiene que ver mucho con lo que es revelación. El vino que está hablando aquí, el de vino nuevo, es la revelación de Dios. ¿Por qué? De aquí vamos a ir de a poco. Pero también está hablando del odre o de los odres. ¿Saben qué es un odre? Un odre está hecho de pellejo de piel, perdón, ¿qué estoy hablando? Piel o pellejo de animal, que lo desgarraban, lo sacaban entero y de eso en dos partes lo cosían y lo cosían por los extremos dejándolo una abertura y eso lo tenían que ablandar con agua y aceite y dejarlo por un tiempo para que ese odre tenga la resistencia y la consistencia y pueda ser llenado por todo tipo de líquido, desde agua hasta el vino. Fíjense, eso es el tema de odre, pero también existían odres de barro, donde se llenaban. Si ustedes han leído en los milagros de Jesús, en el primer milagro de Jesús, se llenó vino en odres o recipientes que eran como jarrones. Aquí la Biblia está mencionando que los odres viejos y de odres nuevos. Y luego está diciendo que el vino nuevo no se puede llenar en odres viejos, sino que se debe llenar en odres nuevos. ¿Por qué? Estaremos haciendo una comparación, un cuadro así comparativo. Pero está definido algo y quiero, antes de pasar o continuar, es odres, está hablando de entendimiento, intelecto, pensamiento. Tú y yo tenemos odres y debería ser nuevo nuestros odres, porque se habla de odres viejos. Estamos hablando de estructura o mentalidad, de formas de pensar, pero también estamos hablando de vino nuevo. Fíjense algo más, amados hermanos, y quiero que ustedes sean bastante exhaustivos en esto. Cuando la Biblia habla en Marcos 2, 22, no está diciendo de vino viejo, ni hace referencia. Siempre te habla de vino nuevo. En cambio, cuando habla de odres, dice odres viejos y odres nuevos. ¿Por qué? Quiero que entiendan ustedes, Dios es un Dios de generaciones. Dios está levantando una nueva generación que cambiará la generación actual para su reino. David era un rey que desde muy joven comenzó a servir a su generación.
En Hechos 13:36 encontramos esta porción que revela lo que David hizo para su tiempo. Hechos 13:36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Está mencionando que David fue usado por Dios porque tenía una mentalidad distinta a los de su generación, pero Dios está usando siempre su vino nuevo en odres nuevos. David no pensaba como los demás. Ustedes saben la historia de David. David casi a los 12 o 14 años inició todo su ministerio, todo su realce, mientras David a pequeña edad ya estaba dispuesto a servir a Dios y entregar su vida a Dios. Los hombres maduros en edad no lo hacían. Eran ancianos, eran reyes, eran príncipes, pero no eran capaces de dar su vida por Dios, ni tenían la fe de David, ni la certeza de David. Dios vio a un joven, fíjense algo más, en Isaías, en el capítulo 3, versículo 14, Dios habla contra los ancianos y dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Fíjense que Dios sí está sentenciando. Dios no quiere odres viejos. Y no estamos hablando odres viejos y odres nuevos, porque estos son ancianos y tienen odres viejos. No. Puede haber ancianos de edad y tener una estructura de mentalidad nueva. Y pueden haber jóvenes tiernos y adolescentes que tengan una estructura de mentalidad nueva. Estamos hablando de entendimiento. En Isaías capítulo 3, en el versículo 4 dice, hablando acerca de los jóvenes, básicamente en mentalidad, dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ahora fíjense algo más, amados hermanos. Dios sí está interesado en la forma de pensar. ¿Por qué creen que Dios en muchos textos, Romanos 12:2, en Efesios, en Santiago, en Colosenses, nos habla de renovar nuestra forma de pensar, nuestra alma? Nuestro espíritu debe ser renovado. Y cuando habla del espíritu en Romanos, está hablando de mentalidad, de estructuras de mentalidad. Fíjense esto, amados hermanos. Hablando en el tema comparativo, odre viejo y vino nuevo. ¿Por qué no se puede dar el vino, que es revelación de Dios, a odres viejos, que es el entendimiento de las personas? Porque los odres viejos se romperán. El vino nuevo rompe al odre viejo por la calidad y la sustancia que tiene. El odre viejo perderá al vino nuevo, el vino nuevo se perderá en el odre viejo. No puede haber una mezcla de lo nuevo con lo viejo. El odre es el entendimiento, el vino es la revelación. El odre es el pensamiento, el vino no solamente es unción, el odre es intelecto, el vino nuevo es una nueva orden de Dios. Dios va a cambiar mucha estructura. Ustedes saben que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Ustedes saben que seremos príncipes y reyes, porque tendremos nuestras coronas de lo que hemos hecho aquí en nuestras obras, en nuestra vida cristiana. Cada quien gobernará o reinará en su lugar debido que Dios pone, pero quiero que entiendas que es importante que mientras tú estés aquí, tú necesitas renovar tu mente, tu forma de pensar. Y estaremos viendo cuáles son las formas de pensar de nuestra iglesia y la forma de pensar actual, la que Dios quiere. Dios quiere siempre revelación en nuestras vidas. El nuevo orden de Dios no debe tener mezclas. La revelación fresca no se debe dar en esquemas viejos, en estructuras viejas. Por eso es tan importante la renovación de la mente. Ahora,
Déjame decirte algo más, amado hermano. Dios no está interesado en parchar lo viejo. Versículo 21, estamos hablando de que ninguna ropa se puede que esté rota, se puede parchar con un remiendo, con un parche nuevo, porque en lo nuevo lo jala, lo estira y lo destruye a lo viejo. Dios no está interesado en parchar nada de eso. Dios no quiere parchar tu estructura vieja de mentalidad. Dios quiere que nuestra mentalidad sea renovada, sea nueva, muy nueva. Está interesado, por eso es que nos dejó su bendita palabra, para que nosotros estemos meditando, dejando nuestros prejuicios, dejando de lado nuestra forma o estructura mental, comencemos a tomar su palabra como una nueva estructura o un nuevo orden en nuestras vidas. ¿Sabes por qué no está interesado Dios en odres viejos? Porque la estructura vieja no puede contener la revelación de Dios en este tiempo. No lo captan por completo. Ahora fíjense algo más, cuando estoy hablando de estructura o odres viejos. Dentro de los odres existen tipos de odres. Odres de actitud, odres de lenguaje, odres de comportamiento. Existen muchos, pero quiero que ver las creencias que podamos tener nosotros dentro de todo lo que es nuestra enseñanza del día de hoy. Dentro de las creencias existen creencias distorsionadas, las creencias acerca de Dios, la creencia acerca del bautismo en agua. Estoy hablando de nosotros como creyentes, pero que nosotros podemos tener creencias que estén distorsionadas. ¿Por qué? Porque se puede entender de Dios. Una vez alguien dijo, pastor, pobrecito, el Señor ya estará muy cansado de hacer las obras por nosotros. Porque en Daniel dice que Él es un anciano lleno de días y está sentado en su trono. Y yo me imagino al Señor sentado lleno de días con su barba larga y su cabello largo, canoso, viejito. Está teniendo un concepto muy equivocado de Dios. Tú has oído que cuando nosotros somos nuevas criaturas, nuestro cuerpo se va desgastando, pero nuestro espíritu se va renovando, se va haciendo cada vez más joven. O sea, no hay la idea de concebir que Dios sea un anciano cansado, con fatiga, de repente con reuma y con achaques y todas esas cosas. No es así. Podemos tener un concepto de Dios distorsionado. Hablando de bautismo en agua, estoy hablando de creencias distorsionadas. De bautismo en agua, en una iglesia se puede tener conceptos y se puede tener requisitos en una iglesia, pero muchos de estos conceptos y requisitos no son bíblicos, porque la Biblia no menciona nada de esto. Ustedes saben que el único requisito para ser bautizado en agua es creer y tener la decisión de hacerlo. Porque lees desde Génesis a Apocalipsis, no encuentras otro requisito más, pero nosotros hemos puesto requisitos. Si tú estás conviviendo, entonces no puedes bautizarte porque estarías en pecado. Creencias distorsionadas que no tienen ni una sola base bíblica. Te puedo decir, tal vez, no solamente de Dios, no solamente de bautismo en agua, sino que también podemos estar hablando de la segunda venida de Jesús. Claro, hay iglesias que creen que Jesús ya vino. Hay iglesias que creen que Jesús viene pronto. Y hay otras que creen que Jesús nunca vendrá dentro de la iglesia. Estamos hablando también, por ejemplo, de la Santa Cena. En la Santa Cena, igual existen algunos requisitos que hemos establecido, pero que Dios no lo ha hecho. Lo hemos sacado de estructuras mentales netamente humanas. Y eso es interesante para poder detectar y para poder cambiar las cosas.
Lo de la Santa Cena, fíjense, hemos hecho en algunas oportunidades cierto abismo, cierto cisma entre la iglesia. Y por aquí separamos a los no aptos o los indignos. Y por aquí separamos a los dignos o aptos. ¿Ustedes han leído el texto acerca de la Santa Cena? ¿Y saben si eso se hace real? Si ustedes leen en la institución de la Santa Cena en Corintios y luego van a Mateo y hablan acerca de cómo se constituyó, Dios jamás tuvo la intención de separar a las personas. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos creencias distorsionadas. ¿O acaso, sí, la Biblia habla que no se debe hacer indignamente el participar en la Santa Cena, pero para eso ya dejó el Señor establecido que los que participan deben hacer ¿qué? Deben reconciliarse con Dios, deben pedir perdón de todos sus pecados, todas sus faltas. Deben hacerlo, no lo deben hacer con faltas. O sea, lo que la Biblia sí instruye, que no deberíamos tener un pecado oculto y participar de la Santa Cena, porque ahí sí menciona la Biblia que muchos han hecho y han muerto o duermen, dice la Biblia, porque lo tienen escondido, pero sí permitió que hagan todos cuando piden perdón a Dios, entonces todos están aptos. Porque si Dios perdona a todos, ¿quiénes somos nosotros para hacer distinciones? ¿Se han dado cuenta? Es interesante el poder entrar en la Biblia sin prejuicios, sin nada, y comenzar a estudiar, a entender la revelación de Dios. Pero para eso nuestros odres deben ser renovados, deben ser nuevos, porque si no, esta mezcla se pierde por completo. Culturas distorsionadas. Hablamos de creencias, hablamos de culturas. ¿Es importante las creencias? Claro que sí. Las creencias determinan valores, los valores determinan las actitudes. Es importante saber que creer es tan importante porque esto determina uno y otra cosa. Las personas tendrán buenas actitudes porque tienen buenas creencias. Fíjense algo más, amados hermanos. Dentro de la Iglesia Universal existe la teología abierta. ¿De qué le estoy hablando? Mentalidades, estructura de pensamiento, intelecto. Dentro de la Iglesia, la teología abierta. No sé si has escuchado o no, pero sí existen iglesias que son acordes al consumidor, iglesias que creen, como le decía hace un instante, de la segunda venida de Jesús. Algunos creen que Jesús viene pronto, otros que ya vino y otros que nunca vendrá Jesús. ¿Eso importa? No, no importa. Lo importante es que somos hermanos en Cristo y basta. La teología abierta. Es una iglesia de teología abierta, de vida abierta y membresía abierta. Si quieres vienes y si quieres te vas a otro sitio, no hay problema. Eso no es así. Lo sabemos por textos y no tenemos por qué redundar en este punto o profundizarnos porque no es nuestro tema. Vino nuevo, odres nuevos, es nuestro tema. Pero estamos hablando de odres o estructuras, mentalidad, ministerios que existen en la iglesia y ministerios que están desubicados. ¿Por qué se desubican? Porque tienen una estructura antigua, un esquema antiguo y tiene que ser renovado. ¿De qué estoy hablando? Fíjense, todo lo que le estoy diciendo es solamente intelecto, pensamiento. Yo lo creo así y me cierro y no creo más en la palabra. Teniendo aún instrucción, puedo saber que hay ministerios desubicados. ¿De qué estoy hablando? Pastores que ingresan a una conferencia, ingresan a una reunión y salen profetas ese mismo día. Y la pregunta es, ¿quién lo ha designado como profeta? ¿Acaso no sabemos qué son los ministerios? ¿Acaso no sabemos qué son los dones y qué son las diversidades de manifestaciones? Sí lo sabemos. ¿Cómo nos podemos dejar engañar? Entro a una conferencia y me nombran ya apóstol, o me nombran profeta, o me nombran
maestro, o tal vez no soy ni pastor, un concurrente y ya me nombraron pastor. ¿Quién pone esos ministerios? ¿El hombre o lo pone Dios? Ministerios desubicados. Hay quienes se proclaman o se autoproclaman pastor siendo evangelistas. Déjame decirles con toda sencillez, con toda humildad y respeto, no encuentras en la Biblia alguien que sea evangelista y pastor a la vez. No lo hay. Si ustedes revisan entre el discipulado, los patriarcas y los reyes, no lo hay. O sea, ni lo encuentran, porque no había en ese tiempo, pero en los ministerios que Dios estableció no hay esa mezcla. No lo encontramos. Pero sí hay quienes se puedan autoproclamar. No sé, es un criterio muy personal. Pero para mí, de acuerdo al estudio que hemos llevado, un evangelista, estar en una iglesia, es como un pajarito metido en una jaula. Porque el evangelista no está quieto. El evangelista, su ministerio es mucho poderoso, mucho más poderoso. Él se extiende, él se va a distintos sitios. Conozco a muchos evangelistas que desarrollan su ministerio evangelístico y lo hacen efectivamente. Pero si alguien se pretendió ser pastor siendo evangelista, se van a dar cuenta que sus frutos y resultados no son los más adecuados. Porque no existe. Sí conozco, y creo que tú estás de acuerdo, en que exista pastor y maestro. Porque el pastor necesita la revelación para poder enseñar y que se pueda hacer entender. Sí lo hay. O maestro, pastor, no cambia. Pero lo que le estoy mencionando no es inconcebible. No existe. Y respeto a los ministerios. Respeto a los ministros. Pero déjenme entender, y bueno, gracias a Dios hemos sido formados, los ministerios del Buen Pastor hemos sido formados en un centro de entrenamiento muy, pero muy excelente. Recomendamos cuando se reaperturen o tal vez los estudios online que pueden estar haciendo, no lo sé, pero recomendamos Rema, verdad y libertad. A un pastor a quien nosotros desde aquí podemos extenderle nuestro aprecio y nuestro saludo, al pastor Víctor Sarruc. Que Dios lo bendiga por su ministerio que ha sido de mucha bendición. Otro amigo muy querido es el pastor Jorge Soria. Bien, entonces, sí encontramos que los ministerios tienen bien definido sus funciones, su oficio. No es igual, no se puede hacer una mezcla de estas cosas, al menos que sea pastor, maestro, que sí encontramos. O tal vez apóstol, ¿verdad? Apóstol, pastor, maestro. Pero lo otro no, son dos cosas muy distintas. Pero hablando de ministerios desubicados, también encontramos ministerios distorsionados. No sé si te acuerdas porque te voy a nombrar únicamente para que tú hagas un recuento de lo que ocurrió hace mucho tiempo y lo que tal vez en estos tiempos se mantiene. La paternidad continental. Era aquel que sí era un pastor, pero era pastor de continentes, era pastor de multitudes. No sé, a mí no me concibe esa idea. El movimiento apostólico era otro movimiento que se deforma, se distorsiona el movimiento profético. Oraban por alguien y lo nombraban profeta. Dios te bendiga, profeta. Y llegaba a un culto y era profeta. Y en ese día salían como 100 de profetas. Así se establece. El ministerio de la liberación. Se llegó a deformar tanto este tema del ministerio de la liberación porque son ministerios que están distorsionados. Guerra espiritual. ¿Hay algún fin de poder ir a los cerros y guerrear ahí a los espíritus? No necesariamente tengas que ir ahí. Dios te dio la potestad a ti de guerrear acá. Y tú tienes autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, principados, potestades, dominio, sobre todo. Ellos están bajo tus pies, lo dice la Biblia. No necesitas gritar. ¿Te acuerdas de la G12? Yo recuerdo a muchos amigos que estando en una iglesia, dejaron la iglesia y se fueron a la G12 porque ahí le nombraron líder
Pero el problema era, o sea, ya era un líder de 12. El problema es que no le dieron los 12. Se tenían que buscar los 12. ¿Cuántos siguen oyendo la G12? ¿Cuántos siguen escuchando? Y muchos se han salido de ahí, de iglesias formadas. Son ministerios distorsionados. Ahora, quiero recapitular por qué le estoy mencionando todas estas cosas, amados hermanos. Dios quiere trabajar con estructuras de mentalidades, con odres, pero no lo va a hacer con odres viejos. No aguantan la estructura, el nuevo orden de Dios. Lo tiene que hacer con odres nuevos. Es necesario, amado hermano. Cuando hablo de odre, tu pensamiento, tú puedes tener 60 años, pero tus odres pueden ser muy nuevos. Si tú tienes tu odre renovado, el vino nuevo se vaciará en ti y eso va a traer mucha bendición a las personas. Recapitulemos, no puede haber mezcla, no lo hay. Lo nuevo con lo viejo no se puede establecer, no soporta. Si lo hacemos, se rompe la estructura, claro. Se va a romper la estructura de mentalidad, no el vino. El vino se va a perder. No se puede introducir mentalidad nueva en estructura vieja de pensamiento. ¿Por qué? Porque se destruye, se pierde dinero, se pierde tiempo, se frustra por completo. Amados hermanos, quiero que entiendan esto y quiero terminar. La nueva mentalidad del reino se requiere odres nuevos para contener la mentalidad del reino de Dios. Hay muchas cosas que no lo sabemos, que Dios lo tiene como misterio, pero recuerden, el pasaje bíblico dice que antes éramos como niños y hablábamos como niños y llorábamos y actuábamos como niños y pensábamos como niños. Pero cuando llegamos a ser hombre, hemos dejado lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Todo podamos entender. Porque Dios trabaja con mentalidades nuevas. Es nuestro deber que nuestros odres sean renovados. Tenemos su palabra para renovar nuestra mente, nuestra estructura de mentalidad, nuestro intelecto. Y tenemos el gran deber, si quiere ser usado por Dios y quiere que ese vino nuevo, la revelación, se vierta en ti, tenemos que renovar nuestra estructura de mentalidad. Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque es tu palabra que renueva nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, lo renueva, Señor. Yo quiero ser moldeado, yo quiero ser transformado, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Desecho toda mentalidad, todo pensamiento que sea contrario a ti y acepto tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Y quiero extender un saludo a todos los pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, a todos los pastores de la Iglesia Universal, todos los pastores que están a nivel mundial, quiero extenderle un feliz día. Hoy es el día del pastor. Amén. Dios los bendiga. Qué bueno estuvo el mensaje que hemos recibido el día de hoy. Dios hoy le habló a mi corazón y sé que al de ustedes también. Sin duda alguna hay mucho que agradecerle, por eso es que te animo a que lo pongamos en práctica esta semana. No te olvides de ser partícipe de las diversas reuniones que realizamos durante la semana vía online. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.